Bueno, mi nombre es Ana Milena Varilla Hernández. Mi código es 1027-957-687. Actualmente en el curso de Metodología de la Investigación pertenezco al CEAP de Turbo Antioquia de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuaria y del Medio Ambiente. Vamos a dar inicio con el paso 2, el problema de la investigación. Para eso nos realizamos el primer interrogante. ¿Qué es el proyecto de investigación? Para nosotros tener claro qué es el proyecto de investigación, sin duda alguna debemos de contextualizar la palabra individual investigación. Investigación es un proceso a su vez sistemático, organizado y objetivo que destina a responder la pregunta de la investigación. Una vez teniendo claro lo de la investigación o el concepto básico de investigación, decimos que el proyecto de la investigación es un procedimiento que, siguiendo el método científico, siempre enfocado en el método científico, pretende recabar todo tipo o recoger todo tipo de información y formular hipótesis acerca de ciertos fenómenos que sean sociales o científicos y que se puedan utilizar en las diferentes formas de investigación. ¿Qué es el planteamiento del problema? Entonces, para nosotros hablar en la metodología de la investigación sobre el planteamiento del problema, es importante tener presente sus criterios y sus elementos. Los criterios principales para poder elaborar el planteamiento del problema están delimitar el problema como tal, relación entre las diferentes variables que identifiquemos, formular cómo se va a identificar el problema de lo que estamos investigando, tratar un problema medible y observable como criterios básicos para nosotros poder realizar el planteamiento del problema. De igual forma, tener en cuenta los elementos básicos que son el objetivo, que viene siendo la guía como tal del estudio, las preguntas de investigación, que a su vez deben ser claras, ya que son el estudio que vamos a realizar, la justificación del estudio, las variables y esas variables de estudio que impliquen disponibilidad del recurso, acceder al estudio de esa problemática de investigación y consecuencias del estudio como tal. De igual forma, frente a la justificación que debemos de tener, hablamos que la justificación, además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario el estudio exponiendo las siguientes razones. Como criterios básicos de la justificación y evaluar el valor potencial de nuestra investigación, es menester tener claro la conveniencia de la investigación. ¿Qué tan conveniente es? Eso hace parte de nuestra justificación. La relevancia que posee en el estudio, la implicación práctica, el valor teórico que nosotros le demos, la utilización de la metodología. ¿Qué metodología como tal se iría a implementar?
nosotros para esa justificación debemos de tener presente encadenar la pregunta de la investigación. La pregunta de la investigación es realmente la que formula el problema de investigación. Es el proceso como tal en el que definimos exactamente cuál es el problema que vamos a investigar en la metodología de la investigación. Debe resolver mediante la aplicación siempre del método científico y deben ser claras, concretas y acceder al espacio y al tiempo para poder ser una pregunta de investigación. Podemos decir también que esa pregunta de investigación puede hacer referencia al qué, al cómo, cuándo, dónde, puede o qué componentes incurrir en el fenómeno que afectan la investigación que vamos a realizar. Y ellas se pueden clasificar en preguntas simples, preguntas de investigación como simples. Cuando hablamos de preguntas simples, son preguntas en las que no se deba investigar para dar una respuesta. Es decir, tienen una respuesta concreta. Y una pregunta de investigación es cuál, como su concepto lo dice, una pregunta que requiere de mucha investigación para dar a a una buena respuesta. ¿Cómo podemos nosotros realmente formular una buena pregunta de la investigación? Para nosotros formularla, debemos de tener presente definir un problema o un asunto a investigar. Debemos no solo definir, sino delimitar el problema o el asunto a investigar y aplicar como mínimo 5 estrategias de problemas delimitados, como son preguntarse por una o varias causas del problema, preguntarse también las consecuencias de ese problema, la solución o el asunto de solución, preguntarse si el problema o el asunto sucede en otro lugar y si sucede en otro lugar, qué consecuencias tiene. Y finalmente tener presente si esa pregunta al problema o el asunto a actuar sucedería antes o si el problema asunto pasa después hoy en día. Para formularnos esa pregunta también hay una encadenación o se encadena mejor con el concepto de una hipótesis de investigación y es ahí donde surge el siguiente interrogante. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Realmente la hipótesis viene siendo la respuesta o la solución tentativa del problema de investigación que venimos desarrollando, que por su alto grado de profundidad teórica y empírica tiene alta probabilidad de ser verdadera. Y es ahí la razón de ser de la metodología de la investigación que utilicemos para que todo el concepto científico esté constituyendo y soportando la hipótesis, por lo que siempre tiene un carácter de probabilidad y no existen verdades definidas en la ciencia. Y al convertirse en una probabilidad es lo que hace que sea una hipótesis en nuestro proceso de investigación, más no algo objetivo ya totalmente definido con respuesta concreta. Nosotros nos preguntamos cuáles vienen siendo los objetivos de la investigación.
¿Cómo se clasifican y cómo podríamos redactarlos? Pues tenemos que tener presente que en los objetivos de la investigación, estos resultados que esperamos alcanzar eh, vienen siendo los objetivos de la investigación y es los que responden a la pregunta de para qué estamos investigando. Si nuestro objetivo de investigación no responde a para qué estamos investigando, no está cumpliendo como tal la estructura de ese objetivo de investigación. Cuando decimos para qué investigamos, nos hacemos una clasificación de que esos objetivos pueden ser generales o específicos. Y cuando hablamos de generales, estamos hablando de un resultado global. Y cuando estamos hablando de objetivos específicos, de resultados puntuales que ayudan a encaminar el cumplimiento del objetivo general. Y para tener en cuenta la redacción de estos objetivos, es súper importante atender a una estructura básica. Para este caso, para nuestro objetivo general, debemos de recordar que la estructura básica es verbo infinitivo, puede ser analizar, descubrir, determinar, más la variable, más el objetivo de estudio. Viene siendo la fórmula básica de la estructuración del objetivo. Estos verbos como tal que vemos en la fórmula del verbo infinitivo se emplean como verbos que implican diversidad de resultados integrados. Como ejemplo, ya los habíamos dicho, analizar, descubrir, determinar. Y en los objetivos específicos utilizamos la misma fórmula de redacción. El verbo, la variable más el objetivo de estudio, pero en objetivos específicos empleamos verbos que impliquen logros concretos y bien delimitados, como por ejemplo comprobar, confirmar, construir, que inicien el encabezado del objetivo con este tipo de verbos. De igual forma, es importante que nosotros a manera de conclusión general podamos determinar la importancia que tienen todos estos elementos en el proceso de investigación cuando estamos haciendo todo el proceso de formulación del problema. Es decir, estos elementos que acabamos de socializar de investigación tienen unas pautas y el objetivo ilustran a dar un paso a paso al proceso de elaboración de un proyecto investigativo que se elabore teniendo en cuenta en todo la esencia del proceso de la investigación y no aislar conceptos ni partes de las que acabamos de socializar. En resumen, tenemos cinco elementos fundamentales en el proceso de la investigación, en los cuales podemos decir en resumen o en conclusión que el primero, el primero es el problema, que incluye todo lo que es el título de la descripción del problema o del proyecto, perdón, del proyecto investigativo. Ese problema, capítulo de problema, incluye el título, la formulación del problema, los objetivos de la investigación, la justificación y las limitaciones. El segundo capítulo de este elemento, perdón, del segundo elemento general importante en este proceso de investigación, lo podemos englobar como el marco de referencia, que incluye todo lo que son fundamentos teóricos.